tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. Mañana 30 de marzo inicia de manera oficial el periodo de campañas electorales. Desde el inicio, este proceso electoral, las precampañas e intercampañas se convirtieron en largos meses de campañas electorales con aspirantes que ya eran candidatos y un periodo en el que no habría, decían, posicionamientos de los candidatos y fue dominado por una guerra entre panistas y priistas. A partir de mañana todo será ya oficial. La única diferencia será que habrá independientes y 3 debates oficiales en los que deberán participar todos los aspirantes a habitar Los Pinos. Cervera, Macario Esquetino, buenas noches. Buenas noches, Sergio. Ahora sí, es oficial y a darse con todo. Sí, ahora sí ya empiezan las campañas propiamente hablando. Es la tercera etapa de este proceso. En el periodo de precampañas, como hemos comentado en muchas ocasiones, pues fueron acomodándose los competidores. Este periodo de intercampañas rarísimo, que pues creo que complica las cosas. Efectivamente, pues detuvo, creo yo, las tendencias que traían y vamos a ver a partir de ahora cómo arrancan. En estos días estarán apareciendo algunas encuestas que nos ayuden a verificar si se mantiene lo que habíamos visto en días previos, que era pues una ubicación en 3 posiciones. En primer lugar, Andrés Manuel López Obrador; en segundo, Ricardo Anaya; en tercero, José Antonio Meade, separados entre ellos por 7, 8 puntos en cada una de las posiciones, digo más o menos. Vamos a ver efectivamente cómo nos lo colocan las encuestas, y esto ya nos permitirá ver ahora sí una competencia mucho más ruda, más clara. Creo que ahora vamos a tener movimientos importantes. En particular, me parece, pues las personas que están votando en contra de alguien, que no quieren que alguien en particular gane, es el momento de decidir por qué otro candidato van a votar. Y hay que recordarle a los amigos del auditorio, son 3, ¿no? O sea, hay 3 independientes que, pues, entre los 3 no suman ni 10 puntos. Entonces, los otros 3 son los únicos que hay. Si no les gustan los 3, yo no tengo la culpa, yo no los puse, y no hay más opciones. Entonces, si no le gusta a uno el PRI y no le gusta uno al PAN, pues la opción es el señor López Obrador. Y si no quieres que gane López Obrador y no quieres al PRI, pues la única opción que tienes es Anaya. ¿Yo qué quieren que haga, no? Eso es lo que hay. Desafortunadamente, en este periodo que viene sí vamos a encontrar más golpeteo todavía, descalificaciones, y nos va a ocultar lo verdaderamente importante sobre la base en la que deben de decidir los ciudadanos, que son las propuestas. Seguramente todos van a publicar una serie de diques espantosos. Yo le recomendaría al teleauditorio... No los lea. Que se claven en 2 o 3 puntos que para ellos son esenciales. Evidentemente, pues habrá algunas propuestas en materia de inseguridad, en materia de corrupción, etc. Pero a lo mejor el electorado quiere puntos específicos. A lo mejor les preocupa la educación, a lo mejor les preocupa la salud. No lean todo, lean las 3 que para ustedes... Les preocupa la figura, Ernesto Macario, les pregunta ese si es la el figura problema. Es creíble, o sea, si la figura tiene este país un mensaje que da mucho más que solamente la figura presidencial. Evidentemente de eso se tratan las elecciones en este país, pero deberíamos de avanzar un poquito en este arte democrático y aprender a escoger. Déjame decirte lo que va a decir Macario. A ver. No diga que lo que a la gente le importa son las emociones. Eso es lo que va a decir Macario, el discurso emotivo. Pues entonces que vayan al fútbol o que vean los partidos. Perdón, pero entonces, esto pasa en todas partes del mundo. Lo que define una elección es el cuento. Es una narración que la gente percibe como algo creíble por lo que está dispuesta a pues, tomar decisiones, incluso aportar, competir. Esos cuentos son importantes y eso es lo que venden los candidatos. Estos cuentos tienen un poquito de contenido precisamente en estas propuestas y por eso Ernesto dice, y dice con razón, revise lo que a usted le interesa. Y el cuento tiene que ver mucho con lo que tú dices. ¿Es o no creíble el candidato con su cuento? Pero ese cuento es el importante. López Obrador, por ejemplo, nos ofrece un gran cuento. Hubo un pasado maravilloso en este país que se perdió por culpa de unos miserables que son la mafia en el poder. Vamos a recuperar ese pasado con su dirección. El que crea eso, pues ahí va con él. El señor Anaya ha estado tratando de convencer, no sé si lo ha logrado o no, de que el futuro de México va a ser muy bueno porque nos estamos moviendo a una economía del conocimiento donde podemos competir, donde el petróleo no es tan importante. Pues vamos a ver. Pero eso es lo que realmente mueve a la gente, pero lo hace en todas partes del mundo, ¿eh? Te faltó
otro candidato, ¿por qué te lo saltas? Pues es que no se me ocurre qué puede ofrecer. Sí, por supuesto. Ahí está un candidato que te ofrece directamente, como parte de su propia experiencia, una narrativa de continuidad con reformas, con la posibilidad, dice él, de romper con los vicios del pasado. Esa es su narrativa. Se la puedes comprar o no se la puedes comprar, pero está tratando de vender ese tipo de... O sea, uno te vende el pasado, que es López, otro te vende el presente, que es Meade, con sus correcciones, y otro te vende un futuro. Un futuro que quién sabe cómo va a ser. Un pasado inexistente, un presente con modificaciones y un futuro de haber. Ahora, y la otra cosa que también te van a ocultar, desafortunadamente por estos cuentos, es su equipo de trabajo. La gente debe de tomar también una decisión sobre la base de ver quiénes van a rodear y quiénes van a instrumentar. En este país, por más presidencialista que sea todavía, ya no se pueden hacer las cosas solo. Tienes que tener un equipo de trabajo que te apoye en diferentes aspectos. Y yo creo que una muy buena parte de la decisión del electorado tiene que ver con qué gente se rodea y qué gente va a ejercer el poder en los próximos 6 años. Es una cosa fundamental. Y también en este periodo que viene hacia adelante lo vamos a conocer. En complemento de lo que dice Ernesto, muy importante, como no puede el presidente solo y el poder legislativo ya es relevante, esos candidatos que van al Senado de cada una de las coaliciones son determinantes, porque esos no van a poderlos correr, ahí van a estar 6 años en el Senado. Los que anuncian para sus gabinetes, como ya lo comentamos en otra ocasión, aguas, porque los pueden correr cualquier día, como le ha estado haciendo Trump, por ejemplo. Entonces, a esos no les hagan caso. Háganle caso a quiénes son los que están más cerquita de él en los últimos años y a quienes van de candidatos al Congreso. Esos son los relevantes, creo yo. Y donde han sacado pues mayores chispas, porque son puestos que seguro van a quedar. En la medida en que se cumplan pues estos porcentajes de votación que estamos viendo para los candidatos presidenciales, a lo mejor en algunos estados no, hay algunos estados que votan de manera más diferenciada, pero estos senadores plurinominales seguro van a tener un asiento en la medida de que los 10, 12, 13 primeros lugares van a estar ahí. A ver, aquí el tema del equipo de trabajo es fundamental y creo que es lo que van a tratar ahora de presentar como opción. López Obrador ya lo hizo, presentando figuras que, pues, ahí está, Olga Sánchez Cordero para la Secretaría de Gobernación, Carlos Ursúa en Hacienda, un académico como tal. Poncho Romo en Economía. Alfonso, no aparece. Él es el guía empresarial, que no sé quién lo sigue, pero bueno, pues es ahí quien aparece y tiene ahí otras figuras que le causan cierta urticaria a muchos empresarios, fundamentalmente al sector productivo, pero creo que ahí va a estar también una parte fundamental de hasta dónde pueden atraer o no atraer a distintos grupos, a quienes se atraen, a quienes son capaces de manejar. López Obrador ha tratado de aglutinar a un montón de gente que finalmente ante la perspectiva de la victoria han decidido incorporarse, algunos de manera relativamente congruente con un modelo ideológico, otros como vil oportunismo o prostitución política, pero lo cierto es que de una manera muy clara se les ha adelantado. Requieren nombres que le garanticen a los distintos ciudadanos y grupos de poder en México que esta instrumentación de la política será coherente, ¿no? Sí, ahí creo que sí hay una gran diferencia entre López Obrador y los otros dos candidatos. En los otros dos casos, las coaliciones se han hecho con grandes grupos, ¿no? El PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, por un lado, y en el otro lado el PRI más el PAN calderonista, ¿no? Son las dos grandes coaliciones. ¿Y el Verde no juega o qué? No, eso no importa. López Obrador, en cambio, lo que ha hecho es pepenar, ¿no? Es decir, no es una coalición de grandes grupos, sino es la subordinación de un montón de pedacitos chiquitos que lo único que los mantiene juntos es el líder. En el otro caso creo que hay un arreglo que incluye candidaturas que están compensadas por unos y otros. Por ejemplo, Movimiento Ciudadano lleva a su gran candidato en Jalisco y a cambio tiene un poco menos de espacios en el Congreso y así. En el caso de López Obrador, pues si tú eras de Morena y ya te habían dicho que ibas a ser candidato en el distrito 15 del DF, pues de pronto llegó alguien que prefirió López y te quitó a ti, lo puso a él. Entonces todo está subordinado de una única persona. Sí. Creo que esa sí es una gran diferencia entre las coaliciones, ¿no? Y que marca una diferencia respecto a muchos gobiernos, yo te diría modernos, democráticos,
que pueden gobernar países, por ejemplo, en Europa, que son coaliciones y en donde tienes que ceder terreno para poder gobernar. Es el caso de España, es el caso de Alemania. En muchísimos países del mundo ya es bien difícil arrasar con una elección. Y evidentemente, como en México no tenemos segunda vuelta, que es lo que te permite hacer una coalición de manera mucho más directa, pues las coaliciones se están haciendo desde antes, precisamente porque tenemos una ley que te lo impide. Habrá que ver si efectivamente esto nos puede dar una mejor calidad o no. Al respecto hay algo que es muy importante. Desde los tiempos de Carlos Salinas hasta el sexenio actual, prácticamente hablando hemos tenido una gran coalición gobernante que para las elecciones se divide en dos posibilidades, PRI o PAN, y se ha ido acomodando y con eso han ido ganando. Ese es el famoso PRIAN que tanto molesta a López Obrador y a sus seguidores. Sí. Pero eso se rompió en esta elección. Ahora sí son dos grupos distintos. Incluso el mismo López Obrador lo puso en un tuit. Decía, no es un conflicto de mentiras, sí están peleados. Y esto es muy importante porque esto significa que el próximo gobierno, sin importar de quién sea, va a ser distinto a los que habíamos tenido desde los tiempos de Salinas. Y son 25 años que terminan y empiezas con una construcción distinta. La clave aquí está, creo, en el gran grupo. Empresarios, clase media, que va a tener que decidir a dónde se acomoda, si con el grupo de Meade o con el grupo de Anaya. Yo creo que no estás equivocado, pero lo que creo es que esta alianza, que López Obrador la define como la mafia en el poder, que es finalmente este consenso sobre reformas estructurales, apertura, etcétera. Globalización, adelgazamiento. Esto que se quebró, digamos, a partir de la candidatura de Ricardo Anaya, que fue lo que terminó rompiendo la alianza PRI-PAN o la intercomunicación, más la guerra desatada entre priistas y panistas con la propia candidatura, ha llevado a una situación en donde le abre el camino a una opción como la de Morena López Obrador, que va en línea contraria a esto. Aquí el problema es si estos puentes rotos se pueden reconstruir antes de que finalice la elección. Si se pueden reconstruir para tratar de garantizar la continuidad del proyecto, bueno, pues entonces vas a tener eventualmente eso, una reconstrucción del modelo. Si no hay posibilidad y la fractura continúa, lo que vas a tener es que Andrés Manuel y Morena podrían llegar a la presidencia de la República y al Congreso con un modelo en donde veríamos mecanismos de retroceso y de reconstrucción distintos a los que tenemos ahora, hasta donde la mayoría parlamentaria le dé en este momento. Me queda muy clara esta aseveración de López Obrador en la Convención Bancaria, que les decía, no voy a hacer ningún cambio a las reformas durante los primeros 3 años. ¿Por qué los primeros 3 años? Porque supone que no tiene mayoría parlamentaria en los 3 años y supone que en la medida en que el gobierno le vaya funcionando y tenga control, en las elecciones de medio término va a tener una mayoría parlamentaria que le va a permitir en la Cámara de Diputados, por lo menos, sí, echar a andar un mecanismo que pueda revertir parte de las reformas. Híjole, llegarle al 66.7% yo creo que va a ser complicado. Habrá que ver. Es aspiración del caudillo. Es aspiración, es correcto. ¿No? Yo creo que su maestro, Carlos Salinas, de quien aprendió esto, tenían un momento totalmente distinto. Él gana en 88 a duras penas y en 3 años logra construir una mayoría no suficiente para tener los 67%, pero sí en alianza con el PAN, que es, en ese momento surge, en 91. Pero creo que el López Obrador no está leyendo bien las circunstancias actuales, al menos en este tema. No va a tener cómo generar esta mayoría porque no tiene los recursos para ello, que sí los tenía en aquel entonces Carlos Salinas. Hay que acordarse de lo que construye Carlos Salinas. Un ataque durísimo contra la quina para agarrar fuerza y una negociación de deuda externa que le libera recursos para poder hacer ciertas cosas. Y solidaridad. Sí, pero los recursos para solidaridad salen precisamente de reducir el costo de deuda gracias al plan Brady y las negociaciones de él. Eso no lo tiene ahorita López, no veo cómo podría hacerlo, no tiene recursos, no está nada fácil y no tiene la fuerza y audacia de un joven de 40, que era lo que tenía Carlos Salinas en aquel entonces. Él es un ancianito de 65.
65, bueno. Gracias. Se agradece esta parte. Habrá que ver también la circunstancia internacional. Yo no sé si el próximo presidente de México enfrente todavía un mundo proclive a la globalización, al comercio, o enfrente un mundo que vaya a tender a la polarización, al proteccionismo. La verdad es que todavía hay un grado de incertidumbre terrible. Y en muy buena parte lo que hagas internamente en México va a depender a cómo reaccionas frente a lo que sucede en el ámbito internacional, que parece está también bastante descompuesto en el corto plazo. Bueno, pues ahí están las grandes apuestas. Esto apenas comienza y las próximas semanas vamos a ver, sin duda alguna, pues una guerra muy, muy difícil. Creo que, si no similar al 2006, sí, me parece que cada uno va a sacar los mejores cuchillos, los más afilados que tenga. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted. México y Estados Unidos, otra relación complicada. Esto es Dinero y Poder. Los gobiernos de México y los Estados Unidos, con el presidente Donald Trump como inquilino de la Casa Blanca, no han tenido una relación fácil, aun cuando el gobierno mexicano ha intentado tender los puentes entre ambas administraciones. La insistencia de Trump porque México pague el muro fronterizo y que ese pago se integre a las negociaciones del TLC también han impactado las propias negociaciones del tratado. Sin embargo, pese a las diferencias entre los dos países, pues ambas naciones se necesitan para realizar política y económicamente sus propios proyectos. Bueno, pues ahí está. La verdad es que es bastante complicada esta relación con el señor Trump. Se le ocurre lo que sea al señor del pelo naranja, lo que no importa. Hace unas semanas, en medio de una elección que la perdió, terminó ahí perdiéndola en Pensilvania. Bueno, se le ocurrió en medio del mitin, así de la nada, empezar a decir que el presidente Peña Nieto le dijo que por favor dijera que no iba a México, no iba a pagar por el muro, y que él le dijo: ¿estás loco? O sea, probablemente ni sucedió eso. Seguramente no sucedió. No sucedió eso, pero es parte de esta locura constante de imaginar escenarios y imaginar situaciones que él quisiese que pasaran. Y en medio de esto, bueno, pues lo que ya hemos platicado, aumento en los impuestos, luego renegociación de los mismos con México y Canadá, y el tema del muro. Se va a San Diego hace unas semanas a ver los prototipos del muro, y hay alguien que le dice: oiga, pero hay un problema, mire, son muy buenos estos, no es el único problema, es que si lo ponemos aquí en esto no vamos a ver qué hay del otro lado. Entonces, a ver si no tendríamos que... Algo que es verdaderamente lo que le llaman muchos un pensamiento primitivo, o sea, un pensamiento demasiado simplista para problemas muy, muy complejos. Que si los inmigrantes son grandes escaladores, sigue pensando en esta imagen mítica de un migrante mexicano que se cuelga del muro para cruzar, cuando los modelos de migración ilegal, pues mayoritariamente ya no van por ahí. Llegan con visas de turistas, se quedan allá, encuentran otros mecanismos para poder cruzar a los Estados Unidos. Esto ha venido en disminución además. Temas además que lo único que hacen es cierto, dañar la relación, pero además en la misma lógica, el presidente Trump se le ocurre decir: pero tengo una relación sensacional, ¿sí?, con Enrique, que es muy buena persona. Enrique, que es muy buena persona. Enrique. Mi cuate Enrique, así le dice al presidente de México, donde yo me imagino que Peña Nieto ha de haberse agarrado la cabeza y decir: no, hombre, este cuate sí está totalmente deschavetado. Es bien difícil establecer puentes de comunicación o del tipo que quieras con una persona así de esquizofrénica. La verdad es que los tienes que encontrar por otras vías. Frente a una institución llamada Estados Unidos que se está resquebrajando, porque la verdad es que
pues ¿con quién hablas? ¿Con el secretario de Estado? Ya no hay, ya hay uno nuevo. ¿Con quién? Con el de los militares. O sea, en todas y cada uno de estos puentes de cooperación y de apertura, digo, ¿hace cuánto tiempo estuvo Rex Tillerson aquí en México? Y tuvo un buen diálogo y ahora ya no tienes ese diálogo. Es la verdad. Vamos, no importa si es la renegociación del Tratado de Libre Comercio o los aspectos fronterizos o cuestiones de seguridad nacional. En todos lados está verdaderamente resquebrajada esta parte de diálogo, y no nada más por ser cuates, como decía Trump ahí con Enrique Peña Nieto, no, por hacer funcionar una relación, pues yo diría de las más complejas del mundo, con que compartimos 3,000 kilómetros de frontera y donde los problemas pues están a flor de piel todos los días. Necesitas no solamente una buena relación, necesitas mecanismos que funcionen de manera coordinada todo el tiempo, permanentemente. Y es en donde uno dice, híjole, pues ¿a dónde nos lleva esta parte, más allá de la personalidad del presidente de los Estados Unidos, a resquebrajar una serie de instituciones bilaterales que se han venido creando durante décadas? Hemos tenido buenos embajadores de Estados Unidos en México, hemos tenido malos embajadores de Estados Unidos en México y viceversa. Hacia allá, en los Estados Unidos, se han tenido aquellos que han manejado increíblemente bien la relación y pésimamente. ¿Hasta dónde puede llegar? Todavía no sabemos. Yo creo que va a haber un punto de inflexión importante en noviembre en los Estados Unidos, de acuerdo con cómo se conforme la nueva Cámara de Representantes en los Estados Unidos. Lo que se ha visto hasta ahora y tiene preocupadísimos a los republicanos es un resquebrajamiento permanente de este poder que mostraron los republicanos y que hoy por hoy se les está haciendo agua en estados en donde jamás habían ganado los demócratas. Ya tuvieron su primera derrota y veremos de aquí hacia adelante. Yo creo que se va a mantener esta tónica de desprecio al vecino del sur por parte de Donald Trump, porque es lo que le funcionó electoralmente para ganar la presidencia. No sé si vaya a tener eco en un contexto bastante complicado. Los seres humanos somos muy limitados. Nos gusta... Somos quimosabi. Sí, somos. Nos gusta viejos, ya nos dijo viejos. Ilimitados. Nos gusta imaginarnos que podemos pensar mucho, pero realmente no estamos muy calificados. Y esto nos lleva a varias cosas. Una primera, por ejemplo, para poder llevar a cabo cuestiones realmente complejas, construimos instituciones, es decir, reglas y organizaciones que permiten que las cosas funcionen. Esto es lo que, por ejemplo, ahorita Ernesto decía, pues está desquebrajando porque empezamos a romper esta relación. Pero la otra parte clave de esta limitación que tenemos los seres humanos es que interpretamos al mundo con base en lo que aprendimos. Y este es el problema de una persona como Donald Trump. Donald Trump es grande de edad. Si hace rato decía yo del viejito de 65, pues este es todavía 7 años más grande, ¿no? Y esto significa que el mundo que él empezó a entender viene de finales de los años 60, en el mejor de los casos. Y el mundo en el que él trabajó es el mundo de bienes raíces, que es un negocio en el cual los que se dedican a esto le llaman un juego suma cero. Lo que uno gana, lo pierde el otro y no hay más. El mundo económico es muchísimo más amplio que ello y prácticamente la mayor parte de los mercados son de suma positiva. Ganan los dos o pierden los dos. No hay una cosa donde yo gano y tú pierdes. Entonces, cuando él interpreta al mundo con su forma de ver las cosas, pues todo es yo gano y tú pierdes. Y esto va llevando a decisiones que son cada vez más dañinas para todos, porque otra vez todos perdemos en el mercado ampliamente definido. Por eso es tan importante la edad de las personas que gobiernan. No lo digo de manera despectiva por quienes son personas mayores, ya lo vamos a hacer nosotros muy pronto. El asunto es que lo que aprendieron en su momento es lo que tratan de utilizar para interpretar y esto los lleva a tomar decisiones en muchas ocasiones erradas. Entonces, con Donald Trump ese es un problema mayor. No tiene la capacidad de reconocer que puede conseguir ayuda de otras personas para entender mejor el mundo. Pero además esta sería una parte muy individual, muy propia de la figura de Trump, pero hay esta corriente a nivel mundial que de nuevo trata de regresar al pasado o de establecer que hay gente que se quedó fuera del modelo de la globalización y de los beneficios y que requiere pues de reinsertarse o de tomar el control. Y con esos ganó el señor Trump.
estos son los y que con eso ganó de el alguna Brexit manera también. ganó el Brexit. Hoy en Italia tienes prácticamente un triunfo de esos sectores a todo lo que da después de 8 años de un gobierno de centroizquierda, una situación muy difícil. Y es algo que hay que tomar en cuenta, este tipo de electorado que sigue percibiéndose como estafado, como asaltado, como robado, como alguien al que le vieron la cara durante mucho tiempo y que ve en estas figuras a gente que le puede rescatar parte de los años perdidos. Toda la razón tienes, no es que les esté yendo mal económicamente, es que ven que a otros les va mucho mejor, ese es parte del problema, y tiene que ver también con que eran importantes, ¿no? Su trabajo era importante, el de los que hacían acero o hacían autos y ahora ya no lo es. Esto mismo ha ocurrido en varias otras ocasiones en la historia de la humanidad, no es un fenómeno nada más de hoy, y lo que acaba ocurriendo es que en 1 o 2 generaciones más el problema termina. El asunto es cómo llevas a esas 2 generaciones y justo en eso estamos hoy. Pero tienes que tener un plan, ¿eh? O sea, en México esta parte de polarización, al contrario de otras partes del mundo en donde el desarrollo, la ubicación de los sectores productivos va cerrando precisamente esas brechas. El caso asiático es bastante claro. Corea del Sur, Japón, China, etcétera, van hacia un mismo lugar y el nivel de vida es relativamente similar. En otros lugares como Estados Unidos, como México, como prácticamente toda América Latina, las polarizaciones se van haciendo más grandes. La diferencia entre el centro-norte de México, que crece no al 2%, como dices, Macario, sino al 3,5%, 4%, 5%, vis a vis lo que crece el sur-sureste del país, no se remedia si no tienes un plan muy específico de cómo resarcir la infraestructura que perdiste durante tanto tiempo. O que nunca existió, ¿no? Porque en el sur de México nunca No hubo existió nada. infraestructura. Por eso. Pero sí, esto es muy importante, pero más allá de los planes que puedes tener al interior de los países, el comportamiento general del sistema económico depende esencialmente del cambio tecnológico. Y ese no es planeable, por definición. Sí, si no. pudiera ser planeable, No, ya no. tendríamos la tecnología hoy. Entonces, ese proceso en el que estamos va a continuar ocurriendo, va a generar tensiones y más que planear, pues tienes que andar aquí toreando lo que ocurre, ¿no? No, y al mismo tiempo tener en cuenta que para todos estos gobernantes y economistas y gente que tiene ahí ideas de cambio, de transformación, que esta gente que se queda atrás, que no es incluida, tienes que encontrar una salida. No puedes dejarlos y suponer que el cambio tecnológico por sí mismo los va a reagrupar y los va a meter y como tales van a... Si los dejas olvidados, te van a aparecer. Te la cobran, la como factura. fantasma, te la van a cobrar y finalmente en una de esas, como tal, te ganan la elección como se la ganaron a Hillary Clinton y tienes que rehacer el discurso, tienes que además entender que a esos mineros y a esa industria metalúrgica hecha pedazos tienes que encontrarle una salida. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted las otras elecciones, las de gobernadores que también están por empezar. Esto es Dinero y Poder. Todas las miradas se han concentrado en la elección presidencial y en la capital del país para jefe de gobierno. Además de estas elecciones, el próximo 1 de julio habrá de manera simultánea comicios locales en 30 estados, 8 gobernadores, 972 diputaciones locales, 1.596 ayuntamientos, 184 juntas municipales y 16 alcaldías en la Ciudad de México. Gobernadores que pues están allí operando para que su sucesor les cubra la espalda. Ya vimos lo que pasó cuando los gobernadores pierden el poder y el sucesor es de otro partido y no hay acuerdo político, le destapan la cloaca y terminan huyendo o en prisión. Además, para la elección presidencial es fundamental la operación, lo que los gobernadores puedan o no hacer con recursos lícitos o ilícitos, con capacidad de movilización, más allá de lo que hoy digan las encuestas, la posibilidad de movilizar, de obstaculizar, de mover la elección está en manos de estos mandatarios, ¿no? Y hay que ver de estos 8 gobernadores cuántos están en la oposición, porque no es una cantidad trivial, realmente es importante y son estados con una votación muy amplia, un padrón electoral realmente grandote, Veracruz, Puebla,
Jalisco tiene una posición, y ahí digo, independientemente de que el gobernador actual sea priista, la posición del entrante, donde lleva una ventaja enorme, inclusive en las encuestas, Enrique Alfaro, pues es precisamente del otro, sí tiene una participación, yo te diría, trascendente por el tamaño de los padrones electorales estatales y la cantidad de votos que se le puedan aportar. Yo te diría, uno especialmente importante es efectivamente la Ciudad de México, y si uno va haciendo cuentas, pues aparece consistentemente cuántos votos requieres no solamente para ser gobernador, sino cuánto le puedes aportar al presidente para que las cosas salgan. Y más o menos te está dando pues 1 millón de votos en el Distrito Federal, Ciudad de México, 1 millón de votos en Veracruz, 1 millón de votos en Puebla, 1 millón de votos en Jalisco, para que las cosas medio vayan funcionando y puedas tener una aspiración verdaderamente importante. Es bien difícil que un partido gane todas, y también es bien difícil que un partido pierda las 8 gobernaturas. Y sin duda alguna se están dando ahorita escenarios, al menos en cómo se están posicionando las encuestas, en donde el PRI podría perder las 8 elecciones para gobernador, lo cual sería catastrófico para las aspiraciones de Pepe Mit. Bueno, de hecho ya las perdió, en el sentido de que no están gobernadas por el PRI. Es buena correcto. parte de las entidades, hasta donde yo recuerdo solamente 2, Jalisco y Chiapas, están gobernadas por el PRI. ¿Va a perder Jalisco? Eso es prácticamente un hecho. Digo, puede pasar cualquier cosa, pero en principio eso se indicaría. ¿En Chiapas? Y Chiapas se volvió una pachanga espantosa. Quién sabe qué pase. A lo mejor declaran empate entre todos. Yo no sé. Pero eso lo vemos. En cualquier caso, eso, Macario. El PRI no tiene en este momento esta fuerza tradicional de los gobernadores, que fue la que le permitió recuperar el poder. Hay que recordar que el señor Peña Nieto, como gobernador de Estado de México, construyó un grupo especializado en ganar elecciones y se puso a ganar elecciones estatales para después estos gobernadores lo apoyaran a él rumbo a la presidencia, y funcionó muy bien. Funcionó bien en el sentido que ganó. Después, buena parte de estos gobernadores salieron malísimos y ahora por eso están perdiendo. Perdón, hay que añadirle, son no los mismos, pero otros gobernadores priistas que le dieron a Felipe Calderón la posibilidad también de ganar la elección cuando ante el derrumbe de Roberto Madrazo se sumaron a él junto con el Bester Gordillo en ese momento, y le dieron por el margencito chiquitito el triunfo frente a Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pero ahora ya no están. No están. Es decir, no solo no están ellos, ya no está ningún priista ahí. Es decir, el PRI tiene hoy menos de la mitad de las gubernaturas. Nunca había estado en esa circunstancia, y eso es lo que le complica muchísimo. En donde sí están y podrían competir, pues las encuestas que tenemos, que insisto, no son las más confiables del mundo y lo que uno quiera, pues los están poniendo en tercer lugar en casi todos los estados. Sí. Es una tragedia para ellos. Salvo en Puebla, que Sonora creo que compiten, Yucatán compiten porque ahí Morena no existe, en Nuevo León están abajo incluso de los independientes, o sea, sí está complicado. Sí, está bastante complicado. Ahora, 2 estados vienen de procesos y términos de gubernaturas cortos. Puebla y Veracruz, 2 años en el poder. Entonces también suponer que van a tener el arraigo de 6 años y el poder para poder influir va a estar complicado. Bueno, Puebla es un caso en el que realmente son 8 años, ¿no? Porque estuvo 6 años Moreno Valle, 2 años que estuvo Tony Gali, y la candidata es la esposa de Moreno Valle. Es negocio familiar. Y en el caso de Veracruz también es negocio familiar, pero de menos tiempo. Ahí sí son 2 años. El candidato es el hijo. Ahí van muy cerrada la elección. En los 2 estados está muy cerrada entre Morena y el Frente. Lo importante para el caso de la elección global es que el PRI no existe en ninguno de los 2, y son Puebla y Veracruz, que son pues una cantidad muy importante de votos. Jalisco no existe, Guanajuato no existe, Yucatán no está feo. Y pues a lo mejor se puede dar el caso de que Morena por primera vez tenga gobernadores, no tiene hasta ahorita ni un solo gobernador, pero muy posiblemente pueda ganar Morelos, con la figura de Cuauhtémoc, Tabasco.
Ahí está peleado. No, de Cuauhtémoc estaba Está difícil pendiente también, porque sí, claro. probablemente no pueda ser candidato porque hay le problema pagaron legal. por ser candidato. Hay un problema legal. Ya ves que no hay mercado libre. Mercado mano, libre. no nos dejan Tampoco se cobrar. cumple la ley. Tabasco también tenían gran ventaja según las Cuitláhuac encuestas. García. ¿no? Así es, Tabasco. Cuitláhuac es Veracruz. Veracruz, Sí, pero en Tabasco sí había una ventaja muy grandota y el De 15 otro es puntos. aquí el DF, ¿no? A ver, la Ciudad de México La es, Ciudad de es un lugar vital, clave, ¿no? Sí, para Ahí Morena en particular, es para sí. Morena. Y para alguien como Miguel Ángel Mancera, que está pues también jugándose el futuro político en la Ciudad de México. Una ciudad en donde esta alianza PAN-PRD es lo que supone podría competirle. Y ahí, como en otros lados, el tema central es la figura de López Obrador. Si finalmente se convierte en un elemento positivo que le atraiga una mayor cantidad de votos A Sheinbaum. a Claudia Sheinbaum como tal, o termina por llegar a un tope también en ese nivel y hacer de Alejandra Barrales una figura lo suficientemente competitiva como para rebasar lo que hoy en las encuestas todavía no se hace manifiesto. Se han ido cerrando, bastante. Se han ido cerrando y además alrededor de Barrales han estado conformando un equipo bastante atractivo. Creo que podría ayudar a que le cierre más con las elecciones. Hay en el DF un voto de Morena muy, muy fuerte. En la elección de 2015 alcanzaron a ganar, no por mucho, pero alcanzaron a ganar. Vamos a ver ahora, tampoco sabemos bien qué tanto el señor Arriola está juntando votos, porque su propuesta de ser más conservador que cualquiera, pues no sé si es una brillante idea en el DF, pero pues es lo que está tratando. Bueno, ahí está. Las encuestas lo señalan ahí arriba. Está bien, pero tiene un 10%, 10, 12, 15% que finalmente o lo obtiene fundamentalmente de un voto panista. Me queda claro que no es el voto de Morena que está atrayéndolo al PRI, ¿no? No Pues quién sabe, ya ves que hay un segmento de Morena, bueno, su aliado, el Partido Encuentro Social, Eso que sí. es muy conservador, a lo mejor ese también se lo lleva, pero al final de cuentas creo que hay competencia, ¿no? Y eso es algo muy importante. Y sí, la parte que le complica mucho al PRI es que los estados que se están eligiendo, pues en ninguno tienen realmente fuerza, ¿no? No, bueno, pero siguen teniendo fuerza. El Estado de México no tiene elección para gobernador, pero ciertamente el gobernador es priista y tiene el padrón electoral más grande de todo el país. Exacto. Y esa va a ser una de las claves fundamentales de la. Así es. Esa es una de las claves de la elección. Hay que recordar que finalmente la estrategia priista para gobernador en el Estado de México les funcionó con el elemento de la fragmentación. Yo no sé si en esta ocasión, a nivel incluso de gobernadores y de toda la idea de fragmentar el voto, les alcance para colar al candidato. Pero yo creo que esto es jugar a la ruleta rusa, porque estarías pues apostando a una elección en donde se gane por 1 o 2% en distintos candidatos. Y ahí están también los independientes que a nivel de los estados, de gobiernos de los estados, pueden brincar porque lleguen a tener algún tipo de relación con los gobernadores, ¿no? El caso, por supuesto, del Bronco, en el caso de Nuevo León, hasta dónde esto le puede significar un impulso, o la propia Margarita Zavala, que yo creo que cada vez le va a quitar, pues sí, un voto importante al PAN, independientemente que ya esté jalando, pero también a Pepe Mid, ¿no? Y creo que ahí los gobernadores de los estados, insisto, pueden mover la balanza de un lado a otro, ¿no? Sin duda alguna. Y vamos, el poder lo siguen teniendo, lo hemos discutido muchísimas veces en este programa, que son como señores feudales, y a final de cuentas la parte de fiscalización de los recursos que pueda ejercer el INE en nivel estatal es realmente pobre vis a vis las cosas que se pueden dar en el transcurso de los próximos meses. Y yo creo que aquí lo que discutíamos de las coaliciones para ganar es clave, ¿no? La coalición de partidos es una cosa, pero falta ver en dónde se mueven actores reales de poder, como son empresarios y son los gobernadores y grupos organizados en ciertas entidades que pueden mover en una u otra dirección el voto. Ahí es donde todavía no tenemos claridad de si se está manteniendo esta gran alianza o si se están moviendo, como decían, al primor, ¿no? Ahora, la clave ahí está en lo que será la vigilancia de las casillas. Sí. Hay que recordar que quienes estén y tengan capacidad de tener
representantes en todas las casillas, que allí fue donde dice López Obrador que eso hicieron. Es una mentirotota de López Obrador. En las casillas no pasa nada, pasa antes. Esa es la parte importante. Cómo se moviliza la gente, eso es muy importante. Eso es importante y también en ciertos lugares en donde si tú no tienes la vigilancia adecuada, ahí puede haber en zonas rurales fundamentalmente, en Chiapas, Zapatero, ahora sí, a tus zapatos. Bueno, pues ahí está el asunto. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted sobre los Estados Unidos, ahora tratando de encontrarle una salida a la crisis con Corea del Norte, en donde pues los dos personajes, tanto Trump como Kim Jong-un, dicen que van a platicar frente a frente. Esto es Dinero y Poder. Lo que Trump ha presumido como un triunfo debido a las presiones del gobierno de Pyongyang ha resultado ya en un encuentro entre el presidente norcoreano Kim Jong-un y el presidente norteamericano. Con su estilo, Trump dijo que creía que él podía hacer ahora las paces con el dictador y que las negociaciones que él iba a manejar estarían en línea, dice, con los intereses norteamericanos. Kim Jong-un, que tiene más tablas que una carpintería, y que conoce muy bien los límites del señor Trump, pues simple y sencillamente le dijo al presidente surcoreano, tráeme al que me dijo gordito y que me descalificó y Rocketman y otros insultos, y yo puedo platicar con él. Y Trump, como hombre que desconoce los niveles de la diplomacia, fue y dijo abiertamente, pues yo voy y me encuentro con él. A lo que quien era en su momento secretario de Estado. El secretario de Estado Rex Tillerson, se le pararon los pelos de punta, al propio jefe del gabinete también dijo, no, espérense, no los vayan a poner ahí, porque este es capaz que se pone a negociar posiciones de militares o de información, que no puede hacerlo frente a un hombre como Kim Jong-un. En algún momento ya hubo un encuentro entre quien era secretaria de Estado, Madeleine Albright, con Kim Jong-un en Norcorea, y no funcionaron. Esta idea de llevar al presidente a una negociación directa, esto se hace normalmente en los canales diplomáticos cuando ya tienes amarrado el acuerdo, y entonces viene lo que sería pues esta función para los medios, ceremonial, digamos, para donde nada más firman llegar en algo que lo que le queda claro es que pues no puede establecer ahí la negociación. Trump está pensando, decían muchos analistas norteamericanos, está pensando como el conductor de Apprentice, del aprendiz, que él puede llegar y se le presenta un negociador duro y enfrente de todos puede llegar y convencerlo de que su negocio es mejor que el de la tienda de enfrente. Y los señores de la seguridad y de la inteligencia norteamericanos están a punto de irse a vivir a Corea del Norte. No, eso es una tragedia, a renunciar a su puesto, sí, es terrible. Digo, y además, no solamente en Estados Unidos están asustados de lo que se podría derivar de una reunión de esta naturaleza. Me imagino que en el mundo entero todo el mundo expresa sus más amplias reservas y su enorme preocupación porque no están jugando con, ya ni siquiera con represiones económicas o con lo que tú quieras. Es armas nucleares y eso verdaderamente puede ser terrible. Evidentemente Corea del Norte se muere de la risa de decir, pues vénganse a platicar y que le digan que sí, es terrible. Pues, no está solo, evidentemente, Donald Trump. Habrá que preguntarle a su asesor principal, Putin, qué es lo que diría en una circunstancia de esta naturaleza. Pero pues, no es su asesor, es su dueño. Es distinto. Su socio. No, es su dueño. Yo creo que Putin tiene controlado al presidente Trump. Han logrado una cosa espectacular. Rusia, que no tiene ninguna fuerza relevante, efectivamente tiene armas nucleares y tiene un ejército importante, pero económicamente es del tamaño de México. Es una economía muy
muy pequeñita que no le alcanza para ser una potencia global, podría ser una potencia regional si acaso. ¿Cómo se convirtieron en esto? Yo creo que el señor Putin ha sido muy audaz, es un personaje construido en la inteligencia de su país, no tiene escrúpulo alguno. Creo que tienen documentos comprometedores del señor Donald Trump, yo creo que asociados a sexo y a dinero mal habido, por eso el señor Trump nunca ha mostrado sus informes fiscales, porque se dedicó a lavar dinero ruso desde hace mucho tiempo, y lo tienen agarrado, entonces le van diciendo para dónde, y esto ha llevado ya a un deterioro todavía peor que el que ya teníamos en materia de control internacional. Estados Unidos ha jugado mal sus cartas en materia internacional prácticamente desde desde Bush hijo para acá. Bush hijo con las dos guerras que no tenían mucho sentido, la de Afganistán, a lo mejor un poquito, la de Irak ninguno. Obama nunca entendió lo que pasaba en el resto del planeta, no le importaba, y Trump cree que entiende que es todavía peor. Entonces sí se ha venido deteriorando. Yo creo que el gordito Kim Jong-un efectivamente es muchísimo más capaz que Donald Trump, entiende perfectamente esto, sabe que Estados Unidos no es un socio confiable para estos países porque aprendió de Libia y de Irak, y entonces pues va a estar toreando a Trump muy fácilmente. Entramos en un periodo bien complejo porque no nada más Kim Jong-un tiene armas nucleares, las tiene Putin. Y Putin se está empezando a enfrentar de manera bastante más agresiva de lo normal, por ejemplo, con Gran Bretaña, en donde ha estado matando rusos casi de uno por semana, y pues ya los británicos ya se enojaron. Pues esto puede convertirse en un problema mayor muy rápidamente, ojalá y no sea así. Hay un tercero en discordia que es China, y China también va a tener algo que decidir antes de que se lleve a cabo esta reunión, ahora que ya tienen presidente vitalicio. Está agarrando también un poder notable y se ha convertido pues no solamente en un personaje de muchísimo poder, sino en el paladín de la economía abierta y globalizada en el mundo entero. Híjole, pueden salir chispas de esa reunión y evidentemente pues no he solicitado a todos los ámbitos internacionales y de la política internacional que le diga que sí a una reunión de esta naturaleza. Es una etapa bien distinta, ¿no? En 89, cuando cae el muro de Berlín, entramos al proceso de democratización y apertura y demás. Y hoy estamos en la línea contraria. De 2016 para acá, con el Brexit y Donald Trump, estamos en la línea precisamente de concentración de poder, con dictadores que están en todas partes. No se pone bonito, se pone feo. La reconstrucción del modelo, digamos, soviético en Rusia, donde otra vez elecciones de un solo hombre, se acabó el modelo democrático que Gorbachev se le vino encima y lo que tú quieras, pero que finalmente construyó, se viene abajo, vuelve a aparecer este dictador. En la China, que tuvo en algún momento pues ciertos niveles o de apertura, se vuelve a consolidar en el emperador, otra vez, y regresas otra vez a este emperador y te empiezan a aparecer en muchos otros lados estos modelos unipersonales de figuras, incluso en la propia Europa, en la Europa del libre comercio, etcétera, en los casos húngaros y otros más, en donde vuelves otra vez a crear estas figuras que tienen un peso y una personalidad fuerte y que son capaces de moldear esas democracias una vez que llegan al poder, reducir la capacidad de expresión de la oposición, pegarle a medios de comunicación y establecer partidos dominantes, como si tuviesen la asesoría de los priistas de antaño, de cómo hacerle para gobernar con un solo partido y con una disqueoposición a la que pueden controlar. Y esto es finalmente parte de este enorme terror. Afortunadamente en los Estados Unidos, y ellos porque tienen sí una institucionalidad que está reaccionando fuertemente, ¿no? Yo creo que la clave ahí va a ser el mes de noviembre, es a ver cómo aguantan, qué es lo que alcanzan a reaccionar. Y si ¿cómo decide la ciudadanía? Y si los intereses contrarios de Trump frente a su propio partido, que está yendo en contra de los intereses económicos de los republicanos, los obliga necesariamente a, yo te diría, a hacer prácticamente pedazos esta alianza, la gran alianza Trump, que hoy ya en muchísimos sectores republicanos está prácticamente rota porque les está pegando en el bolsillo
directamente a aquellos que pusieron el dinero para que él llegara al poder, ¿no? En el bolsillo y seguramente en el número de representantes, que a su vez implica más dinero, no solamente en términos económicos, sino efectivamente en control político. Yo creo que hay muchísima preocupación. Las caras largas de los republicanos después de la elección de Pensilvania es lo que nos viene en noviembre, puede ser una debacle brutal. Y ahí, perdón, Macario, ahí solamente digo, la verdad es que Trump está en la posibilidad de, si pierde la elección en el Senado y en la Cámara de Representantes, de ir directito a un juicio político en donde los mismos republicanos estén dispuestos a aceptarlo, ¿no? Sí, nada más para amargarle las vacaciones de Semana Santa a los amigos del auditorio, la otra vez que pasó algo similar en donde se empezó a construir estos poderes de autoritarios en muchas partes del mundo, lo resolvimos con 2 guerras mundiales. Entonces, no digas eso. Bueno, ¿yo qué quiere que le diga? Así es como está. Este es el proceso en el que estamos. Yo espero que efectivamente la institucionalidad estadounidense detenga lo que está haciendo el señor Donald Trump y en consecuencia podamos entrar a un proceso otra vez de apertura comercial, de democratización en el mundo. Pero si eso no ocurre, sí nos metemos en caminos que terminan violentamente. Así ha sido siempre. Porque finalmente el ingrediente del nacionalismo extremo, además, es algo que vuelve otra vez a girar como elemento aglutinador. Y son violentos esos. Y esos son nacionalismos excluyentes que buscan en el enemigo externo o interno, ¿sí? Aquel al que hay que finalmente echar para abajo para tratar de evitar asumir responsabilidades por un fracaso propio. Olvera Macario, que tiene muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves aquí a las 10 de la noche en Canal 11 en Dinero y Poder. Estamos en la radio, Noticias MBS en el 102.5 del FM, de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.